Conferencia Presidente 3 de octubre de 2019. Lidia Arista de Grupo Expansión le solicitó al presidente hacer una autocrítica a los 10 meses de su gobierno. Le recordó que el 20 de octubre se cumplía lo que había dicho sobre que se verían resultados en materia de seguridad. El presidente agradeció la ayuda de la gente que apoyó con barreras humanas en la marcha. Pero todos, o la mayoría, llamando a la no violencia. Muy importante. Entonces eso es lo que puedo contestar, agradecerle a la gente. ¿Y si los va a acusar con su mamá, como había dicho, a los encapuchados? Vamos a ver, pero sí, eso ayuda. Respecto a la pregunta, dijo que se va a presentar un informe sobre cómo va el gobierno respecto al tema de seguridad, sin ocultar absolutamente nada. Vamos a informar sobre lo que se está haciendo en materia de seguridad pública, como lo acordamos. Vamos aquí a hacer un informe ante ustedes y ante los ciudadanos la semana próxima. Se va a hacer una presentación de cómo vamos en este problema que tanto preocupa a los ciudadanos, que es un problema complejo, pero lo estamos atendiendo todos los días y les vamos a presentar resultados sin ocultar absolutamente nada, con toda transparencia. El presidente dijo que ya son otros tiempos, que la mentalidad del pueblo ya cambió y que cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Se le preguntó qué opinaba sobre las declaraciones del expresidente Felipe Calderón respecto a que no sabía a quiénes se les condonaba impuestos. Respondió que era muy notorio, que se les daba preferencia a unas empresas y bancos. Sí, era un mecanismo que se aprobaba cada año en la ley de ingresos, pero era muy notorio de que se daba preferencia a unas cuantas empresas y bancos. Imaginen, como digo, cuando le informo a la gente en las plazas públicas, una empresa, un banco famoso, una empresa famosa. Pues esa empresa que están imaginando, ese banco que están imaginando, no pagaba impuestos. Se les condonaba. Entonces lo que se está haciendo ahora pues es evitando que continúe ese privilegio fiscal, que es una gran injusticia. ¿Cómo se le cobra impuesto al campesino, al obrero, ustedes mismos que pagan impuestos, empresarios pequeños, medianos, incluso grandes, comerciantes, todos, y una élite con agarraderas, con influyentismo, es tratada de manera especial, son predilectos del régimen. Entonces, eso se termina. Mencionó también que en los Estados Unidos de Norteamérica se está promoviendo una cultura de ética empresarial y que es lo mismo que se está dando en México, que los empresarios lo están comenzando a entender a partir de que el gobierno no hace mal uso de los impuestos. Habló
de que en el régimen anterior se evadía cerca de 500,000 millones de pesos al año. Dijo también que quiere dar el ejemplo en México y en el mundo. Y lo están entendiendo así los mismos empresarios y todos. Reglas nuevas a partir de que el gobierno procure, primero, que no haya corrupción, que los impuestos no sean utilizados para beneficio de políticos, que no se roben los impuestos. Primero, luego que el gobierno sea austero, que no derroche, luego que sea un gobierno eficiente y que atienda preferentemente a los ciudadanos, a la gente, que deje de ser un comité al servicio de unos cuantos y que sea una oficina de trámite para obtener contratos leoninos, para hacer negocios al amparo del poder público. Entonces, cuando cambia eso, pues todos los ciudadanos a portarse bien. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y vamos avanzando bastante para quitar impuestos. Nunca se había visto que existieran despachos para hacer operaciones virtuales y robarle a la hacienda pública mediante la creación de empresas fantasmas y facturas falsas. Estamos hablando de una evasión de cerca de 500,000 millones de pesos al año. Entonces, todo esto lo tenemos que corregir y es un cambio de mentalidad, porque era normal, se veía normal. ¿Cómo evadir los impuestos? Y siempre con el pretexto, la excusa de que estaba mal la hacienda pública porque no pagaban impuestos los de la economía informal, los viene, que ese era el problema. Claro que todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, pero el problema no se resuelve con eso. O sea, el problema es que los de arriba estaban colmados de atenciones y de privilegios. Ese es el problema. Ahora vamos cambiando esto poco a poco y, repito, la mayoría de los empresarios, de los contribuyentes, lo aceptan. Claro que los que no pagaban, pues no lo ven bien. Esto es lógico, pero la mayoría lo ve bien porque pues no es justo que toda la carga siempre sea para la misma gente. Y dar el ejemplo en México y en el mundo
de que hay que contribuir y no estamos aumentando impuestos, ni estamos creando impuestos nuevos. Es para que no aumenten impuestos, para que no haya impuestos nuevos, vamos a que todos participemos, se reduce considerablemente la evasión fiscal, aumenta la recaudación y nos alcanza el ingreso para atender el presupuesto. Carlos Pozos, de Petróleo y Energía, le preguntó si saldrá a la luz pública la lista completa de quienes hicieron daño al país. El presidente contestó ampliamente diciendo que por cuestiones legales se tenía que mantener en sigilo, y continuó hablando sobre cómo en el régimen pasado no era la corrupción delito grave, hasta abordar de cómo se llevó a cabo la campaña negra en su contra. Sin embargo, culminó diciendo que era mejor perdonar, dejar eso atrás, pero no olvidar, porque parece que se entra en una especie de amnesia. Estamos en estos temas, era ir a ver a los dueños de los medios, Claudio X González, el de Coparmex, el de el Consejo de Hombres de Negocios, creo que ese era Claudio, pero ahí están los nombres. ¿Sí? Y pues yo era un peligro para México y la campaña a todo lo que daba en contra nuestra. Fíjense que estaba toda la campaña en contra nuestra, un bombardeo, porque este mismo grupo elaboró los mensajes para transmitir en medios y espantando, infundiendo miedo. Si gana López Obrador, que es un peligro para México, se van a cerrar los comercios, y bajaban las cortinas así, en las imágenes, se caían las bicicletas, se caían las bardas, ¿sí? Violando toda la legislación electoral, financiando toda esta campaña negra. Y le decían a los de los medios más influyentes, porque había resistencias, porque decían las televisoras, si nos abrimos por completo, o sea, y eso que ya estaba la guerra sucia, todo lo que daba, querían más. Entonces les decían estos personajes, no, todo hay que destruirlo políticamente. Y entonces un dueño de un medio de comunicación, de una televisora, les dice, ¿y la credibilidad? ¿Vamos a perder credibilidad? Fíjese que tenía razón en aquel entonces. ¿Cómo se fue perdiendo credibilidad por esas acciones, por ese sometimiento de los medios a grupos de intereses creados? Y me acuerdo que uno de estos personajes de los medios le contestó, no te preocupes, hombre, cuando mucho van a tener un problema, un mes, 2 meses, ya luego se olvida. Pues no se olvidó, no se olvidó. Entonces, ahora es distinto. Desde luego, los medios actúan con mucha más responsabilidad,
No solo porque existan las redes sociales, sino porque los medios convencionales entendieron de que ya no se podía seguir con lo mismo. Y ahora hay más libertad, se avanzó muchísimo. Esos mismos medios, Televisa, ya no es lo mismo que antes. No es lo mismo que antes. Y además, no quedarnos anclados en lo que nos hicieron. Por eso yo digo, no olvidar, pero sí perdonar. Y todos tenemos que actuar de esta forma. Y lo mismo estos personajes que encabezaron toda esa campaña. Ahora los veo y los saludo como si nada. Imagínense si yo voy a andar albergando rencores, odios, no podría vivir. Entonces, ya dejar atrás eso, pero no olvidar, no vivir con odios, con rencores. Además que a veces se tiene que hablar de esto porque parece como si no hubiese pasado nada, como si llegamos aquí y hay una especie de amnesia, ¿sí? Y ya estamos aquí. No, fue un proceso que se llevó a cabo y bueno, fue favorable para el país, que es lo más importante. Habló de que en el 2006, ante la evidencia de que se iba a llegar a la presidencia, estuvieron a punto de declarar la autonomía del SAT para que no tuviera su gobierno acceso a los ingresos. Primero, es muy curioso, ¿no?, que dicen son cuestiones técnicas, no cualquiera se puede meter ahí. Entonces, no hay que meterse. Segundo, son organismos independientes. Yo recuerdo que cuando estábamos en la elección del 2006 hubo una propuesta, como era evidente de que se iba a ganar, y precisamente por mantener los privilegios fiscales, ¿saben qué querían? Estuvieron a punto de declarar la autonomía del SAT para que al llegar no pudiéramos tener nada que ver con los ingresos, con la política fiscal. Les preocupaba eso. Entonces es técnico, es autónomo. Y lo tercero, hay que tener cuidado con los mercados. No vaya a ser que se generen nerviosismos. ¿Qué van a decir las calificadoras? Pues ¿qué pueden decir los mercados? ¿Qué pueden decir las calificadoras? ¿Qué pueden decir los organismos financieros? Pues que no debe de haber corrupción. Por eso nos están dando toda la confianza. Es exactamente lo opuesto. Pero eso lo usaban de pretexto. Por eso los secretarios de Hacienda tenían tanta fuerza durante el periodo neoliberal. Un reportero le preguntó si compartía el mea culpa del presidente Díaz Ordaz sobre que se responsabilizaba plenamente de los sucesos del 2 de octubre.
También le comentó que el entonces candidato Roberto Madrazo declara como se confirma en actas que es verdad que López Obrador ganó la presidencia del 2006, pero que las perdió por no haber asistido al primer debate de candidatos a la presidencia de la República. También preguntó sobre si sabía del general García Barragán, quien se dice tuvo la posibilidad de perpetrar un golpe de Estado en el 68. El presidente contestó que sí sabe de tal declaración de Roberto Madrazo y que lo que debe de quedar de manifiesto es que la mayor parte de los actores han reconocido que hubo fraude. También contestó que no creía lo del golpe de Estado, que lo que él tenía como información es que fue una decisión del presidente Díaz Ordaz. Bueno, los Madrazos, pues ya él ha opinado que en efecto hubo un fraude en el 2006. No sé si lo dice así de claro, pero sí insinúa de que fue irregular la elección del 2006. Acerca del debate, pues ese es otro asunto, ¿no? Aquí lo que debe de quedar de manifiesto es de que la mayor parte de los actores han reconocido de que hubo fraude y el principal en reconocerlo fue Fox. Hay testimonios en donde él se ufana de haber intervenido para que se impusiera a Felipe Calderón. Acerca del 68, mire, yo no creo en lo del golpe de Estado, porque la versión que yo tengo es de que fue una decisión del presidente Díaz Ordaz. Incluso él lo asume y también hay testimonios. Y lo que sí resulta interesante y es también motivo de investigación, ya se ha hecho investigación, hizo un trabajo de recopilación de documentos don Julio Scherer con Monsiváis, los dos ya afinados, muy respetables los dos, acerca de opiniones y la versión del general García Barragán sobre el 68. Y yo lo que sé, que sí tengo de primera mano, es de que el general García Barragán, que era secretario de la Defensa, le confesó al general Cárdenas, llorando, porque el general García Barragán lloraba. Esto tiene que ver con algunos políticos. Villa lloraba. López Portillo. Por ejemplo, llorando le confesó de que habían utilizado al Estado Mayor Presidencial. En lo de el 2 de octubre. Y algo todavía más fuerte, que habían indicios de que también en lo del accidente donde perdió la vida Carlos Madrazo, culpando al Estado Mayor Presidencial.
Esto está escrito, es muy fuerte, pero tiene que ver con el México autoritario. Y si lo digo aquí, es porque todo esto ayuda a que nunca, jamás regresemos a ese México autoritario. José Antonio Morales, del Grupo ASIR, preguntó qué ha pasado con la distribución de los medicamentos y de qué manera se va a regularizar el abasto de medicinas. El presidente contestó que hay inconformidad con los distribuidores. Recordó que el gobierno compró el año pasado 90,000 millones de pesos y que de eso 3 empresas le vendían el 70% al gobierno. También mencionó que se está llevando a cabo una gira por los 80 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social para ver en cada una de ellas sus necesidades, que lleva 67 hospitales hasta el momento y que se va a renovar todo el sistema de salud. Bueno, pues se está normalizando todo el abasto de medicinas. Hay inconformidad de los distribuidores que se rayaban porque vendían mucho al gobierno de medicinas, recordando, el gobierno compró el año pasado 90,000 millones de pesos en medicamentos y en materiales de curación, y en efecto 3 empresas le vendieron al gobierno casi el 70% de esos 90,000 millones de pesos. Y ya que tocamos el tema, políticos metidos en la venta de medicamentos, nada más que no voy a dar los nombres aquí porque entonces ya les dejo a ustedes sin trabajo. Por eso toda la inconformidad y también medios de información, porque un negocio así permitía hasta pagar publicidad. Entonces, tenemos la responsabilidad de que no falten las medicinas, pero en este caso, imagínense, querer chantajear con la medicina para los niños de cáncer. Eso no lo íbamos a permitir, y aunque se diga de que todavía no hay medicinas, pues ya se trajeron los medicamentos de Francia y ya se distribuyeron, y desde luego tenemos que ir resolviendo sobre otros medicamentos, y yo espero que los laboratorios mexicanos y los distribuidores cambien de actitud y que se convenzan de que ya no es lo mismo, que ya no hay influyentismo, porque repartían, maiceaban desde arriba hasta abajo, tenían incluso en el sector salud empleados a su servicio. Entonces, eso no se puede permitir, y yo estoy constantemente viendo este asunto. Ya llevo 67 hospitales visitados de 80 y estoy pendiente de cómo está el abasto en cada región del país, en cada hospital, y ya inició el plan para que no falten los medicamentos
que no falten los médicos. Tenemos aquí una cita pendiente para convocar a médicos, a especialistas que quieran trabajar en centros de salud, en hospitales. Vamos a hacer esa convocatoria desde aquí. Va a haber trabajo, se van a contratar médicos, se van a contratar especialistas, porque tenemos vacantes en centros de salud, en hospitales, faltan médicos, sobre todo en comunidades rurales, en los hospitales más apartados. Estamos mejorando la infraestructura también. Una reportera le expuso una larga denuncia sobre soldados presos en Aldama, así como del ayuntamiento de Escuintla, en Chiapas, en donde hay un conflicto político. El presidente contestó que es normal que haya conflictos internos en cada estado, pero que para resolverlos hay instancias, que, si se quiere hacer uso de ese espacio de las conferencias de la mañana porque se tiene atención, que sí se puede, pero que se procure acudir a esas instancias por respeto a la gente que ve la conferencia. Y no es de izquierda el que hace trampa, no es de izquierda el oportunista, no es de izquierda el corrupto, no es de izquierda el acomodaticio, el trepador, no es de izquierda el que no pone por delante los ideales y los principios. Que quede también esto muy claro. Y regresando, atendemos todo, pero si nos ocupamos de los pleitos internos que existen en todo el país y además son consustancial a la democracia, no hay que descalificarlos, pero no podríamos nosotros. Hay cuestiones que corresponden a autoridades estatales, autoridades municipales y actos indebidos. Por ejemplo, si hay que remover una autoridad municipal, pues existe un procedimiento. Los estados son libres, son soberanos, existen los congresos locales, hay instancias para eso. Acudir a esas instancias. Ahora, si lo que se busca es la denuncia, porque pues aquí nos ven muchos, está permitido, pero no abusemos de eso, porque si no, no vamos a poder mantener la misma atención de la gente, ¿no? Porque la gente merece también mucho respeto, los que nos están viendo. Ya me voy, ahora sí, nos vemos mañana.